Muy buenas tardes. Yo soy Aldara Cabrera. Soy titular de la Unidad de Divulgación y Cultura de la Escuela de Salud Pública de México. Permítanme presentarme. Antes de dar inicio, me gustaría que me confirmaran si me escuchan y me ven bien. Si hacemos también la prueba en el chat para ver si vamos a estar debidamente comunicadas, comunicados. Muchas gracias, Adriana. Gracias. Perfecto. Perfecto, pues somos ya ahorita a punto de iniciar formalmente esta videoconferencia. 57 personas conectadas. Nos da muchísimo gusto, como siempre, poder compartir con la población en general, con los profesionales de la salud, con tomadores de decisiones, el conocimiento que se genera en el Instituto Nacional de Salud Pública. Si les parece, vamos a tomar como punto de inicio formal de la videoconferencia. Bueno, hoy vamos a tener el gusto de escuchar la experiencia que nos pueda compartir la doctora Arantxa Colchero, quien nos hablará sobre los impuestos saludables. Antes de dar inicio, me gustaría leer y compartir con ustedes una breve síntesis curricular sobre nuestra ponente. La doctora Arantxa es economista de la salud, trabaja como investigadora de la Dirección de Economía de la Salud del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Tiene doctorado por la Universidad Johns Hopkins, es investigadora nacional SNI 2 e investigadora en ciencias médicas E. Su carrera académica se ha centrado en el análisis de la transición nutricional en países menos desarrollados. Estudia cómo el entorno alimentario ha contribuido a la epidemia de obesidad. Ha trabajado en el diseño y evaluación de impacto de políticas fiscales para reducir el consumo de bebidas azucaradas, alimentos no básicos altos en densidad energética y bebidas alcohólicas en México, así como en la evaluación de impacto de la regulación del etiquetado frontal en Chile. Sus intereses incluyen también el análisis del sistema de salud mexicano, la respuesta a las necesidades de salud de la población y de COVID-19, desde el punto de vista de la oferta y la demanda, con énfasis en la población más vulnerable. Otro tema de interés de la doctora Arantxa Colchero es la estimación de la carga de enfermedad asociada con prácticas de lactancia materna subóptimas. Muy interesante síntesis curricular, doctora. Sin más de mi parte, para iniciar ya con su exposición, le doy la palabra, por favor. Adelante. Muchísimas gracias, Aldara, y a todos los organizadores y por Su micrófono, invitarme. doctora. ¿Sí? ¿Me Está escuchan bien, bien? se escucha bien, sí. Muchas gracias, perfecto. Qué bueno que se escuche bien. Buenas tardes a todos y a todas. A ver, perdón, parece que sí, hay algún detalle. Ahí está. Adelante, por favor, doctor. Buenas tardes, ¿me escuchan bien ahora? Sí, correcto. Perfecto. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Si la ven bien y me pueden avisar para empezar. Sí, perfecto. Adelante. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues les voy a hablar de impuestos saludables y de todo lo que hemos hecho en el equipo de Economía de la Salud, que nos hemos dedicado justo a analizar los impuestos. Y entonces, voy a empezar. No sé por qué, perdonen. Voy a volver a compartir porque Sí, no por me... alguna razón como que se va a la última diapositiva, entonces quizás con las flechas del teclado puede ser que sea buena alternativa Sí. para ir recorriendo.
Permítanme un segundo, disculpen. Listo. Entonces, bueno, como ustedes seguramente saben, las enfermedades no transmisibles son las causas más importantes de muerte y discapacidad en el mundo, pero la carga es mayor en países de ingresos bajos y medios, como es el caso de México. Y lo que se sabe es que las dietas no saludables y la obesidad son los factores de riesgos más importantes para enfermedades no transmitibles y muertes prematuras. Digamos, la buena noticia, aunque tiene muchos retos, es que estos factores son modificables. Bueno, ¿qué políticas pueden modificarlas? Tenemos varias. Lo primero que podríamos hablar son de estrategias a nivel individual, ¿no? Para cambio de comportamiento, como ofrecer información a la población, dar educación, consejería, etcétera. Y lo que se ha visto como evidencia es que estas estrategias a nivel individual tienen un éxito limitado en el mediano y en el largo plazo, y mucho más en entornos desfavorecedores. En economía del comportamiento tenemos muy claro que estos mensajes muy directos tienen poco éxito porque la gente, por ejemplo, si le dices a las personas coman frutas y verduras, la gente no es que no lo escuche, lo escucha, pero realmente no lo incorpora, no hace un cambio a partir de eso, no, parece no tener éxito así. Y lo que sí puede tener éxito es los mensajes indirectos, las estrategias indirectas. Entonces, el segundo tipo de políticas tienen que ver con eso, políticas estructurales que modifican el entorno, que son, como se dice en inglés, un notch, como un incentivo, un empujoncito para que la gente modifique comportamientos que no tienen su base en un hábito necesariamente con decisión individual. Tiene que ver mucho con su entorno familiar y el entorno social y el entorno del país o de la ciudad. Y estas políticas incluyen impuestos, que es de lo que les voy a hablar hoy, etiquetado frontal, que existe en México a partir de noviembre del 2020, regulación de alimentos y bebidas en escuelas, también existe en México una regulación, regulación de la publicidad, particularmente la publicidad dirigida a niños, que también existe en México. Este grupo de políticas se han implementado en el mundo y con resultados bastante interesantes. Y por último, hay estrategias más profundas, que son estrategias para cambiar el sistema alimentario, ¿no? Son las más deseables, pero son las más difíciles de alcanzar, porque involucra muchos sectores con intereses particulares. Pero al final es la meta, cambiarlos y alinear los incentivos para producir, distribuir y vender productos más saludables para la población. Bueno, yo les voy a hablar de este concepto de impuestos piguvianos, y el nombre tiene que ver con un economista del siglo XIX, Albert Pigou, un inglés, muy interesado en temas de bienestar, que ya decía que habría que gravar bienes que crean externalidades. ¿Y a qué nos referimos con externalidades negativas? Estos son costos sociales que se causan, que son causados por un tercero, pero el tercero no los paga, y se refieren a bienes
que afectan a las personas que lo consumen, afectan la salud de las personas que lo consumen, pero también puede afectar a otros y por eso son externalidades negativas. Y en general estamos hablando dentro de los impuestos piguvianos, muy claramente los impuestos al tabaco, los impuestos al alcohol, impuestos a alimentos. Ahora se han implementado ese tipo de impuestos que tenemos en México, impuestos a alimentos no básicos altos en densidad energética e impuestos a bebidas azucaradas. Yo me voy a centrar en los impuestos a bebidas azucaradas en esta charla. Y entonces estas externalidades negativas tienen, por ejemplo, su forma en fumadores pasivos, que también quien no fuma pero tiene al lado un fumador es afectado. Accidentes relacionados con el consumo de alcohol que pueden afectar a la persona, pero también a los otros. Y en general son los costos de salud por enfermedades asociadas con el consumo de bienes no saludables. Esto es la externalidad más importante que causan estos bienes y por lo que se justifica la intervención del gobierno con este tipo de políticas estructurales. Pero también existen en estos conceptos más económicos la idea de internalidades, porque lo que puede suceder para una buena parte de la población es que no tiene información incompleta, no sabemos específicamente cuáles son las consecuencias de consumir un bien en la salud. Puede ser que haya una parte de la población que sí lo sepa. Puede haber problemas de autocontrol, ¿no? Y entonces hay comportamientos compulsivos, por ejemplo, compulsivos, se habla más de comportamientos compulsivos en el consumo de alimentos no saludables o bebidas no saludables, o dificultad de autocontrol en el caso del consumo de alcohol y, por supuesto, para alimentos y bebidas azucaradas, de formación de hábitos desde la infancia. Entonces, es muy difícil dejar estos hábitos si se adquirieron muy temprano en la infancia. Y hay otro concepto que es muy importante, que le llamamos preferencias inconsistentes, y es que los seres humanos tenemos satisfacción del consumo inmediato, ¿no? Y son sesgos cognitivos. Esta satisfacción inmediata tenemos nuestras trampas, que no veamos, aunque lo sepamos, no veamos las consecuencias en el mediano y en el largo plazo. Esos sesgos cognitivos, esas trampas que tenemos para seguir consumiendo alcohol, tabaco, bebidas azucaradas, etcétera, son estas trampas las que son humanas, y es por ello también que se justifica que haya intervenciones por parte del gobierno. Entonces, centrándonos en bebidas azucaradas, aquí pueden ver una gráfica. En azul están pintados todos los países o ciudades que tienen impuestos. Es impresionante cómo, digamos que México fue de los primeros países que implementó un impuesto a bebidas azucaradas con metas de salud, y después empezaron a ponerse impuestos en muchos países, y al menos hay 60 países o ciudades. Y lo que es más interesante es que hay una gran variabilidad de diseños de impuestos, voy a hablar de ello, la magnitud, ¿no? La tasa, son muy distintos, en contextos muy diferentes, y algunos combinen otras políticas públicas. Y esto es como un experimento natural, ¿no? Sobre todo porque ya hay evaluaciones en algunos países que han implementado estos impuestos, y entonces con estas evaluaciones podemos aprender mucho de cuál sería, porque ahora los países que tenemos impuestos a bebidas azucaradas, nos preguntamos, bueno, ¿el impuesto que tenemos es suficiente para reducir el consumo de estas bebidas y eventualmente tener un impacto en salud? ¿O hay que aumentarlo? ¿O es que el diseño que tenemos es el adecuado? ¿O podemos tener un diseño diferente o combinar diseños? Y justo
gran riqueza de las políticas públicas que se han implementado en el mundo y que se han evaluado nos permite hacernos esa pregunta y eventualmente contestarlos. Bueno, específicamente, ¿por qué implementar impuestos a bebidas azucaradas? Bueno, en principio, porque es muy claro que el consumo excesivo de bebidas azucaradas, hay mucha evidencia, tiene daños a la salud, se asocia con obesidad y su riesgo incremental de diabetes tipo 2, hipertensión, daños al hígado y al riñón, enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres. Por otro lado, las bebidas con azúcar no tienen compensación dietética, entonces no registramos las calorías que vienen de los líquidos, del azúcar de lo que está en forma líquida. Sí registramos si tenemos saciedad con todo lo que es sólido, pero no con las bebidas. Entonces hay riesgo de sobreconsumir porque no nos da saciedad, porque no hay compensación dietética. Por otro lado, y esto es muy importante, es más novedoso, pero también hay que considerarlo ya, es la salud planetaria. Los costos de producción de un refresco son elevados en términos de la cantidad de agua que se necesita y de las emisiones de carbono. Por ejemplo, producir medio litro de refresco requiere 168 a 309 litros de agua, lo cual es realmente un desperdicio total con la necesidad de agua que tenemos. Por otro lado, los impuestos están ganando momentum porque la implementación es relativamente fácil, porque todos tenemos una estructura tributaria, una Secretaría de Hacienda, incluso en los países más pobres. Es una intervención relativamente menos costosa que otras políticas, bastante menos. Y por otro lado genera recursos para el gobierno, ¿no? Ingresos fiscales que lamentablemente en el caso de México no se pueden etiquetar. No sabemos a dónde va el dinero forma parte del gobierno, pero no sabemos a dónde va y hay mucha mayor aceptación de la población cuando sabe a dónde van los recursos y además etiquetarlos permitiría, por ejemplo, aumentar los recursos en el sector salud que tanta falta le hace. Bueno, ¿qué tipo de impuestos existen y se han implementado en el mundo? Hay unos impuestos que son al contenido de azúcar, que pueden ser impuestos específicos o ad valorem. Los impuestos específicos son montos en dinero a una cantidad, ya sea a gramos o a litros, etc. Esos se llaman impuestos específicos. Y los impuestos ad valorem son los impuestos que son como porcentajes, se expresan como porcentaje del precio. En los impuestos al contenido de azúcar, entonces tenemos específicos o ad valorem y, por ejemplo, hay en Sudáfrica, que es un impuesto de cerca de 0.017 pesos por gramo de azúcar y eso significa que cada gramo aumenta el impuesto, es 0.017, cada gramo aumenta. Y esto también hay un impuesto en Reino Unido. En general, estos impuestos al contenido de azúcar son mayores conforme aumenta el contenido de azúcar. También están los impuestos específicos, pero que son al volumen, no al contenido de azúcar, pero al volumen. Es el caso de México, que es 1 peso por litro. O Berkeley, la ciudad de Berkeley en Estados Unidos, es de 0.034 pesos por onza. Y tenemos el grupo de impuestos ad valorem. Y estos, por ejemplo, en la India es un impuesto de 28%, Bahrein, Saudi Arabia y Qatar 50%. Casualmente los impuestos más altos son impuestos ad valorem. Los impuestos más altos que hemos visto en el mundo, pero tienen sus desventajas porque los impuestos ad valorem no pasan completamente en general a los precios y entonces ahorita podemos hablar un poquito de esto, es una desventaja y entonces no tampoco tienen el mismo impacto en consumo que los impuestos específicos.
Algo importante de los impuestos al contenido de azúcar es que incentivan la reformulación porque hay una primera respuesta del consumidor porque aumentan los precios, pero como el impuesto es más alto para las bebidas que tienen mayor contenido de azúcar, bueno, en general la industria, aunque no todos, tienden a bajar el contenido de azúcar para colocarse en un nivel de menor impuesto. Es el caso de, esto ha pasado en Sudáfrica, no todas las marcas reformulan y ahí solo hay que tener mucho cuidado porque hoy sabemos, lo voy a retomar, hoy sabemos por una revisión sistemática de la OMS que los edulcorantes artificiales pueden tener daños a la salud. Es una alerta que se deriva de esta revisión sistemática. Y si la reformulación es con edulcorantes artificiales, ahí tenemos un problema. Los impuestos específicos son interesantes, no incentivan a la reformulación, pero tienen un mensaje muy claro porque se graban todas las bebidas independientemente del contenido de azúcar. Y el mensaje es un poco evitar tomar bebidas con azúcar. Y como por ejemplo en México, aunque en otros países también pasa, como las presentaciones más grandes son relativamente más baratas, entonces un impuesto al volumen, es decir, las más grandes pagan más, puede reducir la brecha de precios que existe. Entonces, bueno, esto es lo que se ha visto en el mundo de impuestos. Está bastante interesante y voy a retomar esto. Ahora, ¿cuál es el impacto? ¿Qué tipo de impacto tienen los impuestos y cuáles son las vías por las cuales se esperaría esto? Bueno, cuando se implementa un impuesto, en general se espera que haya un aumento de precios y ahí es interesante porque la industria que produce estos bienes gravados puede tomar la decisión de aumentar los precios en el monto del impuesto o aumentarlos más que el monto del impuesto. A veces aprovechan para aumentar los precios o incluso por debajo del monto del impuesto. Y estos son estrategias de mercado para poder hacer frente al impuesto y no perder consumidores. Ellos conocen perfectamente el mercado. Entonces es muy importante estudiar cuando se implementa un impuesto, saber si aumentaron los precios en el monto del impuesto, porque de ahí se va a derivar cuánto se podría esperar de disminución en consumo, pero también porque puede ser muy heterogéneo y saber en qué lugares no está aumentando tanto el precio. Hay dos mecanismos muy interesantes, pero muy difíciles de comprobar. Uno es que puede ser que la manera como se presenten los impuestos, si es que se anuncian a la población, se identifiquen como una señal de que el bien que está grabado no parece ser un bien, parece ser un mal y hace daño a la salud, ¿no? Y entonces puede ser que esta señal ayude a que la población, digamos como ha pasado con el tabaco, que sea estigmatizado. Y entonces, esa es una señal y también justo que mencionaba cómo se enfoca, cómo la política pública lo enfoca y entonces puede generar aceptación en la población. Bueno, una vez que pasa a los precios o que que aparece como una señal para la población o está bien enfocado, uno puede esperar que haya una reducción en el consumo, ¿no? Por estas vías, la que más se conoce y la que más se aprueba es por aumento en precios. Eventualmente, uno esperaría que si disminuye el consumo, puede ser que haya una disminución en las calorías, claro, puede haber sustitutos y esto, digamos, estamos menos avanzados en tener una buena evaluación del impacto que tiene en toda la dieta, porque es muy difícil hacer esas estimaciones, no todos los países tienen los datos suficientes, pero eventualmente puede haber una reducción en calorías y no en el corto plazo, porque es muy difícil mover indicadores de salud y también depende del monto del impuesto y aún así
digamos, necesitamos un impuesto con otras políticas, podría haber impactos positivos en salud. El impuesto, como les decía, aumenta los ingresos fiscales para el gobierno y podría haber, hay siempre la inquietud, es una inquietud más de la industria, que podría haber un impacto negativo en el empleo o un impacto negativo en los más pobres por la carga que puede suponer un bien que ha aumentado de precio y los pobres tienen ingresos menores. Entonces, la proporción del gasto en bebidas azucaradas es mayor para los más pobres. Entonces, bueno, aquí también hablaremos de este concepto de regresividad. Bueno, ¿qué es lo que se sabe? Dado que hay tantos países que han implementado impuestos en el mundo, no todos los países tienen la capacidad para hacer evaluaciones de impacto, pero ya es suficientes y recientemente se publicó un artículo en el 2022 que es una revisión sistemática de la literatura y metaanálisis y llega a las siguientes conclusiones. En términos de cómo cambian los precios en promedio en todos los artículos en donde hay evidencia, el paso de los impuestos a los precios son 82%, lo cual no está mal. Como les decía, 100% significaría que los impuestos pasan a los precios en el monto del impuesto, 100%. No es el caso porque la industria tiene sus estrategias. No significa que está evadiendo impuestos, significa que son estrategias diferenciales para aumentar o modificar precios después de un impuesto. Y en promedio en todos estos países que han evaluado es de 82%. En términos de la reducción en consumo, aunque hay menos estudios de consumo, hay más estudios de compras de hogar o de ventas. Es muy interesante, hay una reducción promedio de 15% en el consumo, compra o ventas de bebidas azucaradas. No hay evidencia, en este estudio no hay evidencia de que haya sustitución por bebidas sin impuesto. Hablaré de eso porque en el caso de México sí. Ya se empieza a documentar que hay reformulación y que no hay ningún impacto negativo en empleo. Y justo hay otro estudio del 2020 que muestra que no hay evidencia robusta de impactos negativos en el empleo ni en los beneficios para la industria y que hay un aumento en los ingresos fiscales. En indicadores de salud, la mayor parte de los estudios son de modelaje y en estas simulaciones se ven en el largo plazo potenciales impactos positivos en salud. Bueno, un poquito para hablar de México y poder cerrar con lo que estamos pensando que podría ser una recomendación. En el contexto en el que en México se puso el impuesto, como ustedes saben, continúan altas prevalencias de sobrepeso, obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas. México era el primer consumidor de bebidas azucaradas, ahora no lo es, pero todavía es un consumidor alto de bebidas azucaradas, perdón. Con datos de la ENSANUD del 2012 se hizo un análisis de la contribución de los azúcares añadidos y se encontró que 12.5% del total de la energía viene de azúcares añadidos, lo cual es muy alto y es mucho más alto de la recomendación de la OMS, que sea menos de 10%, incluso mucho mejor si fuera menos del 5%. De ese total de azúcares añadidos, 70% son bebidas azucaradas. Además, los alimentos no básicos altos en densidad energética representan el 16% del total de la energía. Entonces tenemos una proporción muy alta, casi 30% de alimentos y bebidas no saludables que forman parte de la dieta del mexicano. Y en ese contexto es que se aprobó y se implementó un impuesto a bebidas azucaradas y en paralelo, si hay preguntas puedo contestar, no me voy a centrar simultáneamente
se aprobó un impuesto a alimentos no básicos. Bueno, ¿cómo es el impuesto a bebidas azucaradas en México? Es de 1 peso por litro. Es a todas las bebidas no alcohólicas que tienen azúcar añadida. Lamentablemente, excluye jugos 100% naturales que también tienen muchas calorías, aunque no tenemos tantas en el mercado, sí ha aumentado la oferta. Y bebidas con edulcorantes artificiales. Hoy sabemos, y hoy podríamos ya incluirlos en los impuestos, hay países y ciudades en Estados Unidos que sí los incluyen. Justo como les decía, hay una revisión sistemática que alerta sobre los potenciales daños a la salud de los edulcorantes artificiales. Entonces, deberían también de formar parte del impuesto. Como les decía, este es un impuesto específico y entonces al volumen. El impuesto es más alto para bebidas con mayor volumen, que esas son las de grandes presentaciones, son las que son relativamente más baratas. Si las medimos como precios en pesos por litro, más baratas así, digamos, en un precio estándar comparado con las más pequeñas. Entonces, este impuesto al volumen puede reducir la brecha. No la reduce necesariamente porque el impuesto es muy pequeño, ahorita vamos a hablar de ello. Este impuesto lo paga el productor directamente y en un inicio se ajustaba a la inflación una vez que la inflación acumulada alcanzaba el 10%. Entonces se tardó unos años en que se ajustara la inflación, perdió un poquito de valor en los primeros años, pero ahora, el impuesto se implementó en 2014. Pero a partir del 2019, todos los impuestos especiales se ajustan anualmente a la inflación. Entonces, eso es muy importante para los impuestos específicos, que la regulación contemple un aumento a la inflación, que se ajusten. Y porque los impuestos de valor no se ajustan automáticamente. Bueno, muy rápidamente para hablarles de los resultados para México. Esta es una gráfica descriptiva que muestra los precios promedio mensuales de bebidas, precios en pesos por litros del 2011 al 2014. Y esta gráfica muestra varias cosas interesantes. Por un lado, el agua es la bebida, el agua embotellada, por supuesto, el agua embotellada es la bebida más barata y aquí hay de todo. Hay, por supuesto, las bebidas pequeñas de agua embotellada no son las más baratas, pero aquí incluye todo tipo de presentaciones, incluso los botellones grandes que algunas familias tienen en casa, entonces son más baratas. Y después de eso es el agua mineral. Y lo que pueden ver, y siguen los refrescos en términos de del precio. La línea vertical roja muestra el 2014. Entonces pueden ver cómo hay un salto y es que muestra este aumento que hubo, ¿no? Y en efecto aumentaron los precios para refrescos en el monto del impuesto un poquito más, ahorita lo vamos a ver, pero justo este brinco se ve muy claro para refrescos, que es lo que más consume la población en México, cerca de 85%. Y luego tenemos bebidas mucho más caras, interesante, los refrescos light o de dieta son más caros, y tenemos jugos, los jugos que no tienen impuestos, que son los morados, y los jugos que sí tienen impuesto, que son los naranjas. Y los jugos son más caros, y aunque se ve un salto en la línea naranja, para los jugos que tienen impuesto es mucho más pequeño que el aumento que hubo con refrescos. Entonces, esto es lo que vimos de cómo aumentaron los precios en 2014. Entonces, para el conjunto de bebidas azucaradas, los precios comparado 2014 con 2013 aumentaron un poquito más de 1 peso, 1.09, ¿no? Aumentaron en el monto del impuesto, esto en áreas urbanas, porque usamos
los datos de precios del índice de precios al consumidor, que es el indicador que se usa para monitorear la inflación. Y aquí entonces solo se recolectan, INEGI solo recolecta datos de precios en áreas urbanas. Entonces, en bebidas carbonatadas, que son los refrescos, los precios aumentaron 1.10, un poquito más que el peso por litro del impuesto, pero para las bebidas no carbonatadas, las que no son refrescos, como son los jugos, no aumentaron en el monto del impuesto, aumentaron menos, 0.67 pesos por litro. Y también recolectamos datos en áreas rurales y semiurbanas para tener evidencia del cambio en precios en estas áreas. Y lo que encontramos es que los precios no aumentaron en el monto del impuesto, o sea, fue menor el incremento en los precios, fue de 70 centavos, y creemos que básicamente, como sabemos, la industria conoce bien su mercado y sabe muy bien que si aumentan mucho los precios, el consumo bajaría mucho más que en áreas urbanas. Y esto es el concepto, para quienes son economistas y lo conocen, el concepto de elasticidad de precio de la demanda, que es mucho más alta en áreas rurales que en áreas urbanas. Y bueno, para resumirles un poco la evidencia que se ha generado en términos de cuál ha sido el impacto del impuesto en México en compras de hogar, en empleo y en salud. En términos de las compras de hogar, hubo en los 2 primeros años de implementación del impuesto, se observó una reducción de 7.6%. La reducción mayor fue en las familias más pobres, en áreas urbanas, en los altos consumidores que tienen más riesgo de tener enfermedades asociadas con el consumo de bebidas azucaradas. Y por otro lado, aquí sí vimos una potencial sustitución, porque vimos que aumentaron las bebidas con impuestos, sobre todo el agua embotellada. Esto es a 2 años de implementación del impuesto. Hay unas estimaciones recientes de una alumna del doctorado en nutrición que muestran que no digamos, el impuesto no ha aumentado, pero no hemos llegado no ha bajado el consumo, no ha subido el consumo a los niveles preimpuesto. Entonces es interesante porque no ha continuado la reducción, pero no se ha reducido esa reducción que ocurrió en los 2 primeros años. En términos de empleo, usamos datos empíricos y lo que encontramos que no hubo reducción en el número de empleados en la industria que produce las bebidas, lo cual es esperable por varias razones. La industria produce también los sustitutos, como agua embotellada y otras bebidas que no tienen impuesto, como las bebidas light. Por otro lado, el impuesto es relativamente pequeño. Y tampoco encontramos reducción en el número de empleados en las tiendas, porque también había preocupación de que hubiera afectación en las tiendas, sobre todo las más pequeñas, pero también las más pequeñas ofrecen los sustitutos, y entonces no se ve tampoco ninguna reducción en el empleo, y tampoco obviamente un aumento en la tasa de desempleo. Eventualmente también podría suceder, y se ha simulado para otros países, que como el gobierno recibe recursos, estos, si se invierten, puede aumentar la tasa de empleo, ¿no? Puede generar empleos también el gobierno. Entonces, porque el dinero no se va a ningún lado, puede crear empleos. Por último, en términos de salud dental, no como un modelo, pero con estimaciones empíricas, encontramos que hubo reducciones en las consultas asociadas con caries, en la probabilidad de experimentar caries dentales, en el número de individuos que experimentaron caries. Y salud dental es un indicador mucho más, se espera que haya un impacto más rápido de la reducción del consumo de azúcar que en otros
desenlaces como diabetes, que tardaría mucho más en reflejarse. Aunque estudios de modelaje lo han mostrado que en el mediano y largo plazo podría haber una reducción en obesidad y diabetes. Bueno, estamos hablando, como les decía al inicio, estamos hablando de impuestos óptimos o de buscar el impuesto que lleve a los beneficios más grandes. ¿Estaríamos pensando para México aumentar el impuesto? Pues sí, porque hemos encontrado que tiene resultados positivos y que el impuesto es bajo, porque de acuerdo a un estudio de la OPS, representa el 5.3% del precio final, en contraste con Chile, cuyo impuesto representa el 15.1% del precio final. Entonces tenemos bastante espacio para aumentar si nos comparamos con otros países. Y lo interesante es no solo aumentarlo, pero también pensar en diseños diferentes, diseños de impuesto que puedan generar mayores beneficios. Y esto puede ser combinar el impuesto actual que tenemos, no quitarlo, con al contenido de azúcar en distintos niveles, pero siempre cuidando, justo ahora tenemos que cuidar que si hay reformulación, no sea con edulcorantes artificiales o también poner impuestos a las bebidas que usan edulcorantes artificiales. Hay una clara alerta de la OMS por la reducción sistemática. Y entonces, bueno, estamos en eso, estamos en cómo medimos qué impuesto en el mundo que tenga una evaluación ha sido el que tiene los mayores beneficios. Por supuesto, es lógico pensar que más grande el impuesto, más beneficios. ¿Cuánto es más grande y cuánto se puede implementar? Como el caso de países como Bahrein, Saudi Arabia, que tienen impuestos altísimos de 50%. Y es pregunta abierta. Y para concluir, bueno, los impuestos incrementan los precios y reducen el consumo. Esto ya es una prueba de concepto, hay una revisión sistemática, un metaanálisis, esto ya se sabe. Interesante sería, y lo han hecho muchos países, incluyendo el nuestro, combinar impuestos con otras políticas públicas para aumentar los beneficios para la población. Y en particular, hay que expandir el tipo de políticas, no solo para desincentivar el consumo de alimentos no saludables, también incentivar el consumo de bienes saludables, ¿no? Y esto volviendo a que las políticas para reducir el impacto de la mala alimentación es tanto en su impacto en salud como en el medio ambiente, ¿no? Pensando en salud planetaria. Entonces, incentivos para producir, consumir bienes saludables, que pueden ser subsidios, reducir la disponibilidad de alimentos y bebidas no saludables. Hemos estudiado que la disponibilidad sí está asociada con mayor consumo de alimentos y bebidas no saludables, y también en el caso de bebidas alcohólicas también hemos estudiado. Y finalmente es muy importante tener como en la ruta de la meta la reforma a los sistemas alimentarios, como decía, para alinear los incentivos para que se produzcan, se distribuyan y se vendan productos más saludables en México y en el mundo. Eso tiene que definitivamente, lo único que lo puede lograr es que sea en un marco global. Solitos no lo podremos lograr. Pues es todo lo que tengo que compartirles. Muchas gracias. Estoy atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Pues antes de dar paso a la interacción con las personas que se han conectado a esta videoconferencia, le agradezco muchísimo tan interesante exposición a través de la cual hemos podido comprender de una manera más clara cómo los impuestos pueden aportar para beneficiar o no a la salud de la población. Entonces, quisiera nada más subrayar y que usted me indique si es
correcta mi apreciación, la importancia de acompañar con campañas informativas, educativas incluso, de comunicación dirigidas a la población sobre las medidas que impulsan el incremento de los impuestos a los alimentos y bebidas no saludables. Esto pues con el fin de evitar quizá un posible repudio por parte de la población que pueda sentirse afectada en su bolsillo, en la economía familiar por el incremento de impuestos que incrementan, como mencionaba usted, el precio, el incremento de los precios de algunos de los productos que suelen comprar. Pues no como una base alimenticia, pero como bien comentaba también alguien aquí en el chat, pues un antojo, algo que suelen consumir dentro de las familias cotidianamente. Entonces, bueno, sí, perdón. No, la escucho. A ver, bueno, pues. Me parece muy importante la pregunta. Definitivamente que no fue el caso de México, no se anunció el impuesto, no se anunció por qué era importante implementar un impuesto y los beneficios que... No es una prohibición, no está prohibido comprar, pero claro, aumentan los precios, es más caro y es la vía por la cual el consumo puede reducirse. Pero definitivamente... digamos, la parte positiva es que digamos, los más pobres son los que han reducido más su consumo y entonces es menos regresivo en términos de su ingreso, ¿no? Pero definitivamente que si se acompaña de una exposición del gobierno de por qué se implementa un impuesto así, cuáles son los beneficios y cuáles son digamos, los daños a la salud asociados con el consumo excesivo de bebidas azucaradas, pues ayudaría a la población junto con otras políticas públicas, porque como les decía, estas campañas que son muy, muy directas no tienen tanto éxito, ¿no? Hay que ser muy novedosos para hacer políticas que realmente sirvan para ayudar a la población a modificar sus comportamientos, sus consumos. Mil gracias, doctora. Pues tenemos aquí un comentario y una pregunta por parte de Fernando Villegas. Él nos dice, doctora, ¿qué nos puede decir sobre este endulcorante que tienen bebidas azucaradas y que se ha hecho evidente que pueden incluso ser cancerígenos? Sí, justo les comentaba que hay una revisión sistemática, la vamos a trabajar mucho para poder resumir la evidencia que al inicio no había del potencial daño de los edulcorantes artificiales. Y hoy en día es muy claro por la evidencia que hay una alerta. Hay una alerta, obviamente no tiene calorías, no tienen calorías, no aumenta el peso, pero hay por otras vías, se sabe ya que pueden tener daños a la salud y particularmente cáncer, y entonces se está, digamos, desincentivando su consumo. Sí. Correcto. Bueno, tenemos por parte de Sergio Muñoz Juárez, dice, de nada sirve tasar bebidas, cigarrillos si el impuesto no se utiliza en salud. Entonces, ¿qué se debe hacer para que estos impuestos sí vayan y se apliquen al sector salud? Bueno, sirven en el sentido de que sí reducen el consumo, sí sirven. Es una prueba de concepto, se ha visto en tabaco, es muy claro, en tabaco es muy, muy claro el impacto negativo en salud y el impacto positivo que han tenido los impuestos. Y menos evidencia hay en alcohol, en bebidas azucaradas, claramente sí sirven para reducir el consumo. Ahora, estoy completamente de acuerdo que, digamos, no todo, pero una parte de la recaudación debería de irse al sector salud, que requiere una buena cantidad de recursos para una reforma que permita que el sector público pueda atender a la población, sobre todo a la población sin seguridad social. Entonces sí, sería
muy favorable, dado que tenemos un espacio fiscal muy pequeño para tener recursos para el sector salud. Sería muy recomendable, pero muchos países no lo logran, ¿no? Pero sí, es importante, seguramente sí. Bueno, y hablando de reformas que acaba de usted de mencionar, Susana Velázquez le pregunta, doctora, ¿considera que es posible reformar los sistemas alimentarios en nuestro país? Esa pregunta es muy buena y muy compleja, porque pues justamente tendría que haber un acuerdo entre productores, distribuidores, gobiernos, justo como decía yo, para alinear incentivos, para lograr que haya mayor producción de bienes más saludables. Y eso pues requiere de muchas voluntades, ¿no? Y sin duda debería de hacerse. Yo pienso que eso debe ser una iniciativa global, porque dependemos de todos los países, todos somos dependientes, importamos, exportamos, y si no se hace con un marco global, yo creo que es un poco difícil, pero es deseable. Y de entrada, por lo menos, sí en México deberíamos de desarrollar estrategias, políticas públicas para producir bienes más saludables a precios, como subsidios, por ejemplo, ¿no? Puede ser repartir como vouchers a las familias para que puedan consumir ese tipo de alimentos más saludables. Quizá también hay que acompañar con mucho acompañamiento para que la gente sepa que se puede cocinar, porque también hay la preocupación de que no sabemos cocinar frutas, verduras, no sabemos qué hacer con eso y entonces nos vamos a lo fácil, etcétera. En fin, muchas políticas públicas para impulsarlos, definitivamente. Nuevamente parece como que si todos y todas las personas que nos están acompañando estuvieran hilando lo que va usted comentando con sus siguientes preguntas. Gabriela Martínez García nos dice, muchas felicidades, doctora Arantxa. ¿Qué le depara esta situación de los impuestos de bebidas endulzantes en la actualidad? ¿Hacia dónde cree que vamos con este gobierno en relación con las nuevas políticas públicas aplicables en este sentido? Sí, gracias. Bueno, gracias por todas las preguntas, están muy interesantes y esta última también. Yo creo que no va a haber aumento de impuestos en este gobierno, en este sexenio ya no hubo, no va a haber, pero sí estamos haciendo muchos análisis para presentar una propuesta de reforma fiscal, tanto en bebidas azucaradas como en bebidas alcohólicas, alimentos a trascendencia energética, porque son, tanto en su monto como en su diseño, no son óptimos. Podrían aumentar, podría haber diseños diferentes, interesantes, y esperemos que el próximo gobierno lo acepte, porque además, como comentamos, los recursos fiscales tendrían que etiquetarse en algún monto justo para beneficiar al sector salud. Aquí hay una pregunta bastante concreta de Karina Lindo. Ella dice, ¿esta política de impuestos a bebidas azucaradas tiene vigencia o es por algún tiempo indeterminado? Es muy buena pregunta porque justo el impuesto se aprobó y se implementó en el 2014 y no es que vaya a desaparecer, pero todos los años existe el riesgo de que lo quiten, porque este tipo de impuestos son aprobados por el Congreso, ¿no? Diputados y senadores. Entonces, si llega a haber una iniciativa de eliminarlos, se discute y podrían eliminarlos. Esto pasa. Y, por ejemplo, pasó, no me acuerdo si al año de implementación de este impuesto hubo una iniciativa para eliminar el impuesto en las bebidas que tenían menos de 5 gramos por 100 mililitros de azúcar, me parece. Y justo es lo que no, por eso nos gusta este impuesto específico, porque incluye todos. Y bueno, fuimos justo al Senado y fue el doctor Rivera de una plática muy buena
porque muchos de esas bebidas con poco contenido de azúcar están dirigidas a los niños. Y entonces justo no había que quitar el impuesto porque los niños pues justo pueden ser afectados, se acostumbran a lo dulce desde muy chiquitos, es muy difícil cambiarlo. Correcto. Y bueno, retomando justamente esto que está comentando y algo con lo que empezamos esta dinámica de interacción, de preguntas y respuestas, comentarios. Alguien que se hace llamar Mesa en esta, supongo que es su apellido, en esta videoconferencia, le pregunta, ¿considera que es necesario integrar más información al público para el consumo de bebidas más naturales y saludables? Que es un poco como lo que decíamos hace rato, ¿no? Sí es importante generar las recomendaciones y sugerencias a nivel política pública, programas públicos, pero también necesitamos recibir capacitación para poder cambiar hábitos y saber preparar alimentos y bebidas saludables. Definitivamente que sería muy recomendable, pero habría que hacerlo de una manera muy novedosa, de una manera que no sabemos hacer, la verdad. Bueno, las industrias sí, porque tienen una publicidad increíble, ¿no? Nos llega, ¿no? Deberíamos de hacerlo como lo hacen las industrias, como es la publicidad, la buena publicidad, que no es buena en términos de lo que dice, las bebidas te dan felicidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si nosotros llegáramos a hacer campañas muy novedosas, que los mensajes nos hicieran sentir bien, por ejemplo, no tengo ni idea, no es mi área, la verdad, me gustaría, pero no sé hacer publicidad. Pues justo de todas las bondades que tiene el agua simple, el agua pura, ¿no? Por ejemplo, incluso sin embotellado, y también creo que si combinamos todo eso con el impacto ambiental, ¿no? Y hablamos de salud planetaria, como lo están haciendo muchos investigadores en el instituto, creo que tendría un impacto muy interesante y sobre todo en los jóvenes. Me parece que esto del impacto en el ambiente, que es más urgente, ya estamos fuera de las metas, pero, pero si combinamos con el impacto ambiental, sería muy interesante. Pero sí tenía que ser muy bien pensada esta información, pero estoy completamente de acuerdo con ustedes que debería acompañarse en buenas campañas de promoción e información muy novedosas. Así es, digo, yo nada más, sí es un poco en mi área y creo que hacer campañas informativas y de comunicación para la salud que conecten con las emociones de la población, en esa medida es como lograremos tener un mayor impacto en la misma, ¿no? Bueno, Jazmín Castillo nos saluda, la saluda y dice, a casi 10 años del inicio de la implementación de los impuestos encaminados a contribuir en el aumento de enfermedades no transmisibles, ha cumplido expectativas de la aplicación de estas medidas. ¿Cuál piensa usted o cuál para usted sería el mayor reto en México? Okay. Muy buena pregunta. Creo que el reto que tiene el impuesto es que es un impuesto muy pequeño y entonces hay que hacer una buena propuesta de un impuesto más alto y como decía, creo que es importante ayudarnos de la evidencia que existe de otros países y ver qué impuestos logran mayores beneficios y justo estamos trabajando en eso. Mayores beneficios, si queremos usar esa palabra que es complicada, impuestos óptimos, en el sentido de que los beneficios siempre sean mayores que los costos, que no afecten a la población, ¿no? Entonces, en esa idea es que se deberían de construir. Es un reto, pero definitivamente estamos construyendo propuestas justo desde la academia como una recomendación, intentando que sean impuestos, como se llama el título de la presentación, impuestos saludables, ¿no?
Así es, doctora. Bueno, conectando un poco con esta congruencia que usted menciona, me voy a permitir compartir con usted el comentario de una de las personas que se ha conectado. No puedo entender muy bien el nombre, solamente dice SSA, entonces supongo que es alguien que trabaja en la Secretaría de Salud. Dice, las personas que menos ingresos tienen han reducido el consumo por el deterioro del poder adquisitivo, que es lo que mencionamos o mencionaba usted en su presentación, pero no porque hayan decidido dejar de consumir bebidas azucaradas. Es complicado prevenir y controlar las enfermedades crónicas no transmisibles. En algunas áreas físicas del sector salud se tienen máquinas expendedoras de alimentos altos en azúcares y carbohidratos y no ha sido posible hacerlos entrar en razón. Yo creo que hay que entender justo varias cosas y entiendo muy bien el comentario. Justo de lo que hablaba al inicio es que todos tenemos estos sesgos cognitivos, estas trampas que nos hacemos, sepamos o no que si consumo en exceso alcohol o bebidas azucaradas o comida chatarra, hay dos tipos de personas, digamos, las personas que sí lo saben y las personas que no lo saben. Entonces, básicamente las que sí lo saben, las que no lo saben, es un beneficio, ¿no? No lo deciden, pero si aumenta el precio y bajan su consumo, es un beneficio porque no lo sabían, ¿no? Hay gente que sí lo quiere hacer, pero le cuesta mucho trabajo, entonces también es un beneficio. Puede ser que a alguien sí le guste mucho y sí saben las consecuencias, pero justo porque hay estas trampas que tenemos como sesgos cognitivos y en el momento de consumirlo, ya no existe el daño futuro, ¿no? Es un sesgo que tenemos los humanos y que es normal, no hay juicio, todo lo tenemos. Y entonces hay adicciones, hay de todo, ¿no? Al alcohol, al tabaco. Y entonces, el que sea su decisión, quizá tampoco fue su decisión consumirlo, ¿no? Si esta persona empezó desde que tenía 2 años porque en su familia se consumía mucho refresco, tampoco lo decidió y lo dulce le gustó y es un hábito familiar, lo tiene cerca. Entonces, ¿cuánto decidimos? ¿Cuánto decidimos además cuando hay una publicidad enorme que dice, híjole, te vas a sentir muy feliz si tomas esta bebida, por ejemplo? Entonces, ¿cuánto es una decisión? Que es muy interesante, no creo que haya una respuesta a ello, ¿no? Definitivamente, pero hay muchas consideraciones que son importantes, ¿no? ¿Qué tanto decidimos cuando se trata de algo que no nos hace bien, ¿no? Y no es una prohibición, ¿no? Las políticas públicas no deberían de prohibir nada, por cierto, desincentivar, no prohibir. Correcto, volvemos a llegar a este manejo tan profesionalizante o tan profesional que hacen los corporativos y la industria alimentaria, ¿no? Le invierten una cantidad impensable de recursos a las campañas para lanzar y para posicionar un producto que efectivamente de manera inconsciente y subconsciente nos llega y nos hace consumir algo que efectivamente a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos toca y cómo nos llega y nos convence a consumir ese producto. Con relación a esto que comenta, me gustaría compartirle un comentario que nos envía Antonio Galindo y tiene que ver con esta cuestión de qué tan accesibles tenemos los productos saludables y qué tan complicado o barreras encontramos. Dice, se debería pensar que estos impuestos no consideran los contextos en los cuales hay localidades de Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, que no tienen acceso al agua. Proyectos de UNAM Chapingo que hacen estudios mixtos denotan que la gente de localidades no toma agua porque está contaminada por la industria y desarraigar las ideas de las personas resultará complicado. Es importante que estos impuestos mejoren el acceso al agua segura. Me parece muy importante el comentario porque es una deuda histórica de este país, de todos los gobiernos, todos, no hay uno que se salve de no haber invertido en
proveer de agua potable a todas las comunidades de este país. Definitivamente no podríamos pertenecer a la AUDE, no deberíamos, porque eso es una deuda histórica y creo que, digo, no por ello no se implementan políticas para desincentivar bebidas no saludables, porque no es así, pero definitivamente debería ser que la población, ¿no?, pida que es una inversión muy grande. Definitivamente la infraestructura que se necesita para tener agua potable es enorme. Las escuelas no tienen todas agua potable. Es increíble que los niños no tengan acceso al agua, pero también las comunidades más pobres. Definitivamente es una deuda histórica de los gobiernos y debe hacerse. No creo que con los recursos fiscales del impuesto a las bebidas azucaradas alcance, pero pues no serían. Fue una recomendación del Senado cuando se aprobó el impuesto. El Senado recomendó que se pusiera, o sea, que se invirtieran parte de los recursos fiscales en proveer de agua potable sobre todo en escuelas o comunidades marginadas y en salud. Sí fue una recomendación, pero no sabemos a dónde va el dinero, no se puede saber. Definitivamente se debe hacer, sí, totalmente. Porque además el agua embotellada es un costo para las familias y también tiene un problema de impacto ambiental, porque producirlas tiene un impacto negativo en el ambiente. Ay, doctora, pues tenemos un montón de comentarios todavía relacionado con esto que comente y con la importancia de motivar ahora a las personas tomadoras de decisiones. Voy a leer un comentario crítico por parte de Gloria Rodríguez Díaz. Dice, me parece que esto es un círculo vicioso y que las grandes corporaciones y legisladores superan los intereses económicos públicos y de corrupción. ¿Cómo operan las políticas a favor de la salud? Bueno, aunque esto lo entiendo y es cierto, las industrias tienen un espacio y un poder muy grande aquí y en otros países, sobre todo, por ejemplo, también en países que no producen pero importan, siempre hay miedo de que haya consecuencias, ¿no?, para estos países. Pero a pesar de ello, hay que considerar que México tiene políticas públicas como los impuestos, tiene una regulación de los alimentos y bebidas que se ofrecen en las escuelas. Lo que hace falta es verificar que sí lo cumplan, ¿no? La regulación está bien, pero necesitamos el gobierno necesita buscar mecanismos para lograr que sí se cumplan en las escuelas. Tenemos regulación a la publicidad que se implementó en 2014, la publicidad dirigida a niños, pero sobre todo muy claramente es una regulación que debe cubrir más horarios en televisión, etcétera, porque es insuficiente. Tenemos el etiquetado frontal, que es bastante interesante, todavía no hay resultados de evaluación, pero es muy interesante. En Chile encontramos una reducción en las bebidas azucaradas asociadas con la implementación del etiquetado frontal y otras políticas públicas de 25%. Es bastante interesante porque siempre compramos, ¿no? Vamos a comprar con mucha prisa y entonces las etiquetas que había antes, bueno, que todavía existen, no nos ayudan en nada. En cambio, el etiquetado frontal nos alerta, ¿no? Nos ayuda. Esto tiene muchos sellos, esto tiene tal sello, yo quiero bajar el consumo de sal y entonces este no me conviene, ¿no? Es una ayuda para la población. Y entonces estas políticas, a pesar de todo el poder que tiene la industria y de que algunos legisladores se dejan convencer, se han implementado y creo que vamos por el buen camino. Ahora hay que implementar políticas para incentivar los bienes más saludables, más complejo. Y bueno, me voy a permitir tomarme un poquito la palabra con respecto a ese último comentario, doctora. Yo creo que también sería importante, hablando del etiquetado frontal, y ahorita vamos a ir con el comentario de Karina Lindo,
como familia, como mamá que va al súper y ve esos etiquetados, creo que también sería muy, muy importante acompañar esta política con pues la industria, ¿no? O sea, si llegas al supermercado y ves todo lleno de sellos, pues que haya una regulación, a lo mejor una cierta, como usted dice, bueno, no obligatoriedad, pero que haya más productos saludables, ¿no? O que por lo menos haya así como que un equilibrio de que no veas todos los anaqueles llenos de sellos, ¿no? Sí, Bueno, y justo el etiquetado frontal también es un incentivo para que la industria reformule. Entonces, si quieres quitarte el sello, reformula y digamos, ofrece bienes más saludables, ¿no? Pero sí, entiendo el punto. y sí lo han hecho. Bueno, Karina Galindo, justo con respecto al etiquetado frontal, dice, en el caso de bebidas con edulcorantes, ¿no cree que debería tener el sello de que pueden ser cancerígenas? Yo creo que yo no estoy en la evaluación de impacto del etiquetado frontal. Hay un grupo muy interesante en el instituto que lo está haciendo, pero el momento en el que se discutió, porque además fue una discusión muy intensa, el etiquetado tiene una parte que se aprueba en el Congreso y otra parte es un cambio en la norma. Entonces se invitó a la industria a discutirlo. En ese momento, en el momento en que se aprobó el etiquetado, no se sabía de los daños de los edulcorantes artificiales. Definitivamente, estoy de acuerdo, debería de actualizarse y los sellos deberían de cambiar, porque ahora solo hay la alerta, pero no el daño que pueden causar y no se debería de reformular con edulcorantes artificiales, definitivamente. Pues nos vamos con muchísimas cosas por reflexionar, por tratar de implementar en nuestros ámbitos de acción. Y si me lo permite, tenemos 2 minutitos para llegar a las 13:15. Y para no dejar de este lado del chat a quienes han estado participando, mire, aquí tengo una pregunta. Dice, doctor, una pregunta. ¿Usted cree que la aplicación de impuestos a bebidas azucaradas va a la par con el fomento que se hace al no consumo de las mismas, de estas bebidas azucaradas, por parte de la población? Es decir, bueno, no sé, ¿usted cómo la entienda? Si me lo podía repetir porque no lo Está entendí. un poco complicada, ¿verdad? Ahí va otra vez. ¿Usted cree que la aplicación de impuestos a bebidas azucaradas va a la par con el fomento, lo pone entre comillas, al no consumo de las mismas por parte de la población? Bueno, yo creo que la población no lo fomenta, ¿no? Hay algo que puede ser interesante en esto, y es que nosotros encontramos que en el primer año de implementación del impuesto hubo una reducción cerca del 6%, y el segundo año fue de 10%, y en realidad no aumentó el impuesto. Y podría ser, eventualmente podría ser que se deba, pero no tenemos manera de comprobarlo, que tenga que ver con un pequeño cambio de normas sociales o mayor conciencia. Entonces, quizá está empezando a haber un poco más de conciencia en México, en el mundo, porque hay muchas políticas públicas, igual que fue para tabaco, y entonces empieza a haber un poco de estigma o no se ve tan bien ya que se consuman estas bebidas. Y entonces sí, eso ayudaría muchísimo, ¿no? Que sea no solo porque aumentan los precios, sino porque ya creemos que no es muy buena idea consumirlos. Perdón, estaba viendo si no teníamos por ahí, si no habíamos dejado a alguien sin mencionar, pero me parece que no. Entonces, bueno, si están de acuerdo, vamos a dar por antes de concluir y agradecer nuevamente, doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros tan importante tema para la salud de la población y para la formación de recursos humanos en salud pública. Aquí está su constancia digital. Por el momento se le entregará, se le hará entrega debidamente al terminar la conferencia.
Y bueno, muchísimas gracias, doctora. ¿Quiere dar algún mensaje antes de pasar al anuncio de la siguiente videoconferencia? No, solo agradecerles muchísimo la invitación porque justo presentar temas que hemos estudiado y escuchar las preguntas son muy útiles. Nos hace pensar en muchas otras cosas que luego no pensamos. Entonces les agradezco mucho, muchas gracias a Lara por su conducción tan excelente y a todos los organizadores y a todas y todas las personas que escucharon y hicieron preguntas tan interesantes. Muchas gracias.